El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente. Este es tu programa Derecho y Palabra. En la primera parte del programa estaremos hablando de dos casos resueltos por los tribunales. Uno en Puerto Rico, otro en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, uno relacionado a unas reclamaciones de Proyecto Dignidad y el del Supremo de los Estados Unidos en un caso que envuelve sobre 300.000 inmigrantes, donde el Tribunal Supremo le permite al presidente Donald Trump seguir con el proceso de inmigración. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Hoy voy a tocar un tema y les voy a pedir que sean maduros. Yo tengo la responsabilidad de discutir los casos que resuelven en Puerto Rico que nos afectan como Derecho y Palabra. Así que este caso es un caso que se resolvió esta semana sobre el Proyecto Dignidad por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y es importante discutirlo porque es un caso que afecta la preferencia política de muchos creyentes. Independientemente de las diferencias teológicas que podamos tener, el caso tiene que discutirse porque aquí hay 14 personas que se quedan sin trabajo y Proyecto Dignidad pierde su planteamiento ante el Tribunal Supremo ante una ley del 2020 que fue impugnada y sostenida su constitucionalidad. ¿Por qué me veo en la obligación legal de discutirlo? Porque se ha lanzado una serie de ataques a la integridad filosófica y moral de la mayoría del Tribunal Supremo, olvidando que el juez ponente, o sea, el juez que escribe la decisión, la opinión del Tribunal Supremo, opinión o sentencia, no recuerdo bien si es opinión o sentencia, es el juez Eric Kolthoff. El juez Eric Kolthoff es un cristiano reconocido a nivel isla en todo Puerto Rico. Es el único juez en el Tribunal Supremo evangélico protestante y es una persona de una gran reputación al interno de la iglesia y conocido por la mayoría de la iglesia en Puerto Rico. Y es sumamente triste que personas que asisten a iglesias porque están en desacuerdo con él, en vez de ir contra la sentencia, por su fundamento, están haciendo una serie de alegaciones políticas e insinuaciones que no corresponden. En ese sentido, y solamente en ese sentido, tienen derecho a hacerlo. Yo tengo derecho a explicar quién fue el juez ponente. ¿Qué sucede? Cuando se celebró el proceso eleccionario en Puerto Rico, la nueva ley distinguía entre partidos propietarios y partidos no propietarios, para darle un lenguaje que ustedes lo puedan entender. Estoy tratando de ser lo menos jurídico posible. Y en ese interín entraban solamente 3. Para poder entrar, usted tenía que estar debidamente inscrito con sobre el 2% de los votos íntegros, o sea, los votos que votaron por su partido. Ahí entraron el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, y entró Proyecto Dignidad en esa parte. Quedan debidamente inscritos como partidos, no pierden su franquicia electoral. Eso quiere decir que no tienen que volver a inscribir el partido. Por ejemplo, Victoria Ciudadana tiene que volver a inscribir su partido por unas decisiones que se tomaron en el Tribunal Supremo. Para poder participar, usted tenía que tener candidatos en la gobernación, en comisaría residente, en un número específico de alcaldías y de asambleas municipales. Si usted no tenía ese número de candidatos, usted no quedaba inscrito. Ahora bien, Dignidad queda inscrito en el 4º lugar. Al llegar así, decía la ley que después de cierta fecha y que se hicieran unas gestiones dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, los partidos que no sacaron sobre ese 25% o más no eran propietarios. Y obviamente está diseñado para 3, porque uno tiene que sacar más de 25% para ganar. O sea, usted no puede sacar 25-25 porque quedaron empatados los 3. Tenía que sacar sobre el 25% de los votos íntegros.
Que como les digo, eso fue el PNP, Partido Popular Democrático y el PIB. Dignidad queda cuarto. Le entregan una carta acabando con los empleos de todos los empleados en la JIP y en la JAVA, que son las subdivisiones de la Comisión Estatal de Elecciones, quedan fuera. El comisionado electoral, licenciado Juanma Frontera, que desconozco porque en la opinión no lo llaman así, es un patrón que se rompe, lo llaman por su nombre, desconozco por qué, pero en la opinión los que lo lean es el comisionado electoral de Proyecto de Dignidad, es el licenciado Juanma Frontera, que se le denomina como señor Juanma Frontera o peticionario. Ese es el representante de dignidad en el pleito. Lo lleva al tribunal y alega que esa distinción entre partidos propietarios y no es inconstitucional y que ellos tienen el derecho de recibir la aportación electoral porque ellos quedaron debidamente inscritos y que esto es una clasificación sospechosa. Una clasificación sospechosa es que se viola un tipo de distinciones entre clases que favorece a una frente a otra y que tiene unos visos muy serios de inconstitucionalidad, lo que requeriría un análisis constitucional mucho más estricto que si no existiera esa clasificación sospechosa. Lo voy a dejar ahí. Lo que está diciendo es, mire, es inconstitucional. Ahora bien, en tribunal de instancia, el tribunal no resuelve el asunto constitucional, pero resuelve que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, cuando le da la carta, viola la ley porque se la dio antes del término establecido por ley. O sea, si se la vuelven, pero tan pronto se cumplió el término establecido por ley, vuelve y le da la carta y ellos quedan sin trabajo. Y hay gente que yo conozco, que yo aprecio mucho, estoy orando para que consigan trabajo, pero el caso es el caso. Cuando yo pierdo un caso, yo en el Supremo, yo lo perdí. Haré mi argumento, pero tengo mucho cuidado en irme a lo personal con las personas que lo escriben, por lo que dije, el juez Eric Cortó es cristiano y ha sido un estandarte moral de la iglesia durante muchos años en ese tribunal. Va al tribunal apelativo y también lo pierden. Y yo estoy de acuerdo con el comisionado electoral del Proyecto de Dignidad que tenía que resolverse el asunto constitucional. Pues se resuelve y el tribunal determina, luego de analizar, que recalcamos hoy para el beneficio de las partes y la posteridad, que las normas constitucionales protegen solo la igualdad ante la ley y, contrario a lo expuesto por el peticionario, que es dignidad, no garantizan la igualdad económica ni de ninguna otra índole que no sea la justicia. Un planteamiento de que ser igual a la ley es tener igualdad económica, que es lo que interpreta el Tribunal Supremo, ni de ninguna otra índole que no sea la jurídica. O sea, por eso yo hago unos comentarios en mis redes que a algunas personas no le comentó, pero lo dice la sentencia. Esto no es igualdad económica, es igualdad jurídica. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando hace el análisis, este dato también lo tengo que decir, dice que Dignidad, antes de estar en la Comisión Estatal de Elecciones y recibir los fondos, sus resultados electorales fueron mejores. O sea, cuando no recibieron fondos, sacaron más votos. Lo dice en la nota del CALCE 73. De hecho, tomamos conocimiento judicial que la actuación electoral de Proyecto Dignidad en este último sufragio, habiendo contado con todo lo que hoy reclama para evitar una alegada violación a los derechos de sus electores, fue inferior a del año 2020, en la que no contaban con la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, eso es bien importante porque lo que está diciendo es, no se afecta a su franquicia electoral porque teniendo menos dinero, ustedes sacaron más votos que teniendo el dinero y los funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones. Este caso es bien importante y se puede convertir en un caso de academia, porque este caso está resuelto porque antes de aprobarse la ley del 2020, la Junta de Control Fiscal le había dicho a la Comisión Estatal de Elecciones que tenía que hacer unos ajustes económicos. Y miren, cuando es un ajuste presupuestario, casi todo es constitucional. A partir de eso, de la Junta de Control Fiscal, hay una carta en el expediente del comisionado electoral del PNP, lo dice el caso, donde específicamente se dice que esa ley se diseñó para cumplir con el aval de la Junta de Control Fiscal, que le dijo que le iban a dar más dinero. O sea, que la Comisión Estatal de Elecciones tampoco puede estar buscando dinero para múltiples partidos. El Estado no tiene la obligación de solventar económicamente los partidos económicos. Eso es una ley que nosotros tenemos, que a los partidos que quedan debidamente inscritos. ¿Cuál es el punto? Interesante, y el caso tenía que llevarse. ¿Es un partido propietario? ¿Tiene derecho por encima de otro que también quedó inscrito? Sí, lo tiene.
porque existe la Junta de Control Fiscal y era necesario para propósitos de que se aprobara el presupuesto, de que se redujeran los gastos. Por ende, los únicos que cualifican son los partidos propietarios, que es una distinción nueva en derecho, son lo importante de este caso y lo teníamos que discutir. ¿Y qué dice el caso? Por eso es importante, el Estado, la igualdad entre los partidos no parte de que igualdad económica. Eso no es un principio de nuestro sistema económico. El Estado no tiene la obligación de darle igualdad económica a las personas que tienen igual protección ante la ley. Eso es un principio contrario a nuestro sistema republicano de gobierno. Es un principio de gobierno socialista y no prospera, no es cónsono con nuestro Estado de Derecho, y lo quiero explicar bien claro, y estoy dispuesto a sentarme con cualquier persona que lo quiera hablar. Si usted lo que está reclamando, que usted tiene los mismos derechos económicos que otras personas, que hay unas distinciones por motivo de ley que se sostienen, eso no es el sistema republicano de gobierno. Usted lo que está diciendo es que todos los que tienen los mismos derechos constitucionales tienen la misma paridad económica. Eso es lo que interpreta el caso del Tribunal Supremo, pero sí tenemos que reconocer que en un momento determinado el tribunal aclara que la norma que se utilizó, el caso que se utiliza para llevar la apelación, había sido dejado sin efecto, pero que para que hubiera claridad lo estaban aclarando que ese caso esa norma jurídica había sido declarada inconstitucional. El caso es bien interesante. Yo creo que es un caso de derecho electoral normativo y es necesario que ustedes lo conozcan, porque si ustedes quieren estar en el proceso político, tenemos que respetar el derecho electoral, nos guste o no nos guste, y activarnos en la Asamblea Legislativa para buscar los cambios que entendamos pertinentes. No te vayas, continuamos en breve. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En resumidas cuentas, es inconstitucional, es totalmente constitucional el Código Electoral tal y como está redactado, conforme a derecho. Es una cuestión de derecho, no es una cuestión política de lanzar unos ataques a una mayoría. Sobre todo, y tengo que ser enfático, cuando el juez ponente que lo escribió es un juez probo de una vida cristiana, proba, evangélico, y que tiene un gran testimonio, y que hasta el día de hoy solamente había sido atacado por el sector de izquierda liberal, antifamilia y antirreligioso en Puerto Rico. Eso lo dejo en su mente para que ustedes mediten. Este tema lo voy soltando, voy terminando el caso y lo dejo para que reflexionen. Otro caso muy importante que bajó en el día de ayer y que realmente a mí no me sorprendió, porque ya había sucedido en otro caso particular. Aquí lo que sucede es que Donald Trump, cómo se los explico, está invocando una ley del 1800 y pico, que es la ley de la guerra. Es una ley de guerra de enemigos extranjeros que la gente decía que no aplicaba porque era muy vieja. Óiganme, una ley no deja de aplicar porque sea vieja. Una ley deja de aplicar porque se deja sin efecto, se deroga. Y esta ley, aunque usted no lo crea, y para propósito de que tengamos el récord bien claro, ya el Tribunal Supremo había determinado que la ley de los enemigos extranjeros
estaba vigente y que el presidente lo podía utilizar. Ya eso el tribunal lo había emitido en una orden. Eso no es nuevo. Y había dicho en aquel entonces que tenían que darle un procedimiento de notificación, por lo menos de 24 horas, para que si la persona quería defenderse, se defendiera, pero que no podía ser en cualquier estado. Me explico. Si usted es un inmigrante y lo tienen detenido en Texas, usted podía llevar el caso en Texas. Lo que estaba pasando era que lo estaban llevando en California. En aquel entonces, en California, un juez emitió una orden que cubría todos los distritos. Y el tribunal le dice, no. Tú no puedes emitir una orden en California de una persona que está físicamente en Texas porque tú no tienes jurisdicción. Eso es contrario a lo que se está discutiendo, que está pendiente de resolverse, que es si un juez en un municipio pequeño puede emitir una orden que deje sin efecto una política pública de un presidente, porque el planteamiento es interesantísimo. ¿Puede un juez que no tiene ninguna injerencia en la política pública que establece el Ejecutivo emitir una orden que aplique a nivel de todos los Estados Unidos? Porque eso es lo que está pasando. Y la alegación es que con Donald Trump está pasando 6 a 7 veces más que con todos los otros presidentes juntos. Pues en este caso particular que yo les estoy trayendo a la atención, el Tribunal Supremo resuelve que sí, que puede utilizar la ley del enemigo extranjero, de los inmigrantes, y le da permiso para deportar 350,000 inmigrantes que estaban dentro de la nación pendiente de que se resolviera este caso. Sostiene, si no me equivoco, que tienes que notificarle. ¿Cuál es la postura de la presidencia? Oye, yo no tengo tantos jueces para mover 350,000, pero es que miren, no van a tener, muchos de ellos no van a tener oportunidad de esa notificación. Y lo que está sucediendo en el Congreso de Estados Unidos, que se está atendiendo 2 proyectos de ley. Uno, para quitarle la autoridad a los jueces de un distrito federal a emitir órdenes que apliquen a toda la nación, que apliquen solamente a su distrito. También el planteamiento está en el Supremo, pero si el Congreso legisla primero, se acabó el asunto. Y otros para eliminar el proceso de notificación a inmigrantes en este tipo de casos. Y aquí yo quiero ser bien cuidadoso. Yo estoy convencido que esos 350,000 no todos son terroristas. Pero sí hay miembros de gangas terroristas. Sí hay asesinos, hay criminales, hay violadores. Y nosotros tenemos que ser un poquito más cuidadosos y un poquito más sensatos al momento de emitir opiniones. Va a haber casos que son injustos. Porque en 350,000 usted se va a equivocar. ¿Significa eso que la totalidad del proceso está mal? No. Va a haber casos como que hay tribunales que han soltado personas y que luego de salir del tribunal han asesinado personas, han violado mujeres, han violado niños, han robado. Hay uno que ya mató a una persona, a una madre y una hija en un carro acabando de salir de un tribunal porque lo dejaron ir. Tenemos una jueza que está acusada criminalmente porque cuando ICE vino a buscarlo, lo sacó por una puerta para que escapara. Le voy a decir cómo funciona esto. Yo litigué mucho en el tribunal de Atorrey. Y tenían oficina en Río Piedra. En Río Piedra hay muchos inmigrantes indocumentados. Cuando esto empezó, si usted iba a la plaza de Río Piedra, me contaban mis amigos, estaba vacía, porque la mayoría de los empleados son indocumentados. Y ahí tenemos un problema, que es que tenemos una esclavitud laboral porque esas personas no le pagan lo que vale su trabajo. Pero eso es otro asunto. Si una de esas personas venía a mi oficina, lo primero que yo le preguntaba, ¿cómo está tu estatus migratorio? En aquel momento le decíamos, ¿tú tienes la tarjeta verde? Me decía, no, ¿por qué? Porque si tú vas conmigo al tribunal, cuando pronto vean que no eres ciudadano americano, te van a preguntar si tú estás al día en tus papeles. Y si yo no tengo la tarjeta verde, ahí mismo te coge el alguacil, te llaman, te meten preso y llaman a las autoridades federales para que te deporten. Ese es el sistema. O sea, que un juez no puede, y eso está pasando en Estados Unidos, sabiendo que la persona es un migrante ilegal, no lo reporta a ICE. No, dice, mira, usted está ilegal. O sea, los derechos constitucionales que le aplican a un inmigrante ilegal, no, derechos constitucionales son para los ciudadanos. Ellos tienen unas protecciones especiales que tiene todo ser humano, pero no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero lo que resuelve este caso, y se lo vuelvo y se lo digo, esa ley
del siglo XIX, ya el tribunal hacía 2 meses había dicho que el presidente la podía utilizar. Ya el tribunal había dicho que con la debida notificación los podía sacar. En este caso, lo que hace es que escribe la opinión y van a salir 350 indocumentados. Y tenemos que tener misericordia a los hermanos de Estados Unidos que están escuchando esto. Esta gente necesita nuestra ayuda, pero no hagan como esta iglesia, que cuando le dijeron si podía recibir unos inmigrantes de raza blanca, surafricanos, que estaban amenazados en Sudáfrica por discrimen racial, dijo que no, porque era una iglesia de personas de color. Y saben que yo tengo familia blanca de Sudáfrica, casadas con un sobrino, que sí, han padecido persecución y uno de sus temores es que su familia en Sudáfrica sea asesinada, porque el racismo no tiene colores. Hay racismo contra los blancos, hay racismo contra los chinos, hay racismo contra los asiáticos, hay racismo contra las personas de color, hay racismo contra los puertorriqueños, hay racismo contra los chinos, y aquellos que están diciendo que solamente se están deportando latinos, eso es incorrecto. Se están deportando gente a China, se está deportando gente a Europa, se está deportando gente a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el mundo latino es el que más inmigrantes tiene en los Estados Unidos. Esos son los dos casos que yo quería discutir con ustedes. Los quería tener alertas. Esto es lo que resolvió el tribunal en estos dos casos y requiere mucha oración. Nosotros tenemos que bajar el diapasón cuando no estamos de acuerdo con algo del tribunal, porque nosotros no somos como el mundo. Y aquí, en este Tribunal Supremo, también hay personas que son cristianas, que fueron nombradas por su fe, y usted no tiene que estar de acuerdo en todo lo que resuelva. No decimos que somos distintos. Los apóstoles todos eran distintos y tenían distintas personalidades. Y el Señor usó cada uno de acuerdo a su personalidad. El que preside es Dios en un mundo cambiante, porque ¿quién pensaba que Estados Unidos iba a hacer unos negocios tan grandes como hizo con Arabia Saudita? No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos. En el caso que le estaba hablando de los Estados Unidos, hay un elemento adicional que gracias a Dios me quedaba este periodo de closure que olvidé explicarle. Estos 350,000 inmigrantes, creo que es, contrario a los que estaban sacando antes de Tren de Aragua, de terrorismo, era un programa que te daban un periodo de 1 año y medio aproximadamente, si no me equivoco, para que tú hicieras unas gestiones para tu residencia y pudieras estar ese año y medio. Una vez vencido ese periodo, si no tenías los documentos, te tenías que ir. El presidente Biden, que ahora estamos en duda seriamente si fue el presidente Biden, porque si usted está buscando las noticias adecuadas, ya salió la grabación donde se prueba, se establece claramente, cuando usted escucha a Biden hablando, interrogado por un fiscal, se da cuenta que está fuera de la realidad, que mentalmente no está apto. Ya salieron unas notas en Judicial Watch, que lo discutiremos en otro programa, donde hubo intervención para controlar lo que salía en la investigación que determinó que Joe Biden tenía problemas de memoria. Mire, si un presidente tenía problemas de memoria para recordar fecha, eso era suficiente para que no pudiera seguir en la presidencia y lo dejaron. ¿Ok? Le digo ese detalle porque no se sabe quién firmó esa orden, porque él no tenía la capacidad cognitiva para entender lo que estaba haciendo. Ya eso no está en duda. Incluso hay un libro de 2 reporteros que defendían su capacidad mental trayendo una evidencia devastadora de que no la tenía. El libro sale hoy. No recuerdo cómo se llama. Ese programa, 2 o 3 días antes aproximadamente que Donald Trump entrara a la presidencia, Biden lo extiende sin autoridad de ley. Donald Trump, tan pronto entra, lo cancela. Quizá algún día tengamos el tiempo de establecerle, explicarle lo que entendemos que hizo Donald Trump con la inmigración como seguridad nacional, porque lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en otros países, los motines, las tomas de universidades que se toman por estos sectores. De hecho, lo estamos viendo en Estados Unidos.
2 universidades le tuvieron que quitar los fondos federales porque no ponían orden, y hay una que destruyeron hasta propiedades y los mismos estudiantes se quejaron porque no los dejaban estudiar, tomaron la biblioteca, una cosa bien fuerte lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos que orar, Cristo viene. Entonces, Donald Trump revoca bajo esa ley, pero es en ese programa. El Tribunal Supremo dice, lo puede hacer. Es una prerrogativa del presidente. Por ende, es interesantísimo que eso significa que muchas de las órdenes que usted vio en algunos medios de prensa hostiles, que no reportan la verdad, sino que reportan su plataforma política, que es lo que yo estoy criticando aquí. Los portavoces de los partidos y de muchos medios de comunicación no reportan la noticia, lo que adelantan es su plataforma política partidista, sin importarle a quién se llevan enredado. Estaban celebrando por la ilegalidad de las acciones de Donald Trump. Donald Trump ahora tiene las manos llenas en inmigración porque tiene permiso para sacar 300 y pico mil inmigrantes en lo que se resuelve el caso en el circuito. Al resolverse en el cortocircuito, miren, les garantizo que la parte que no les sea favorable va para el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo que dijo, mientras el caso se resuelve en el Tribunal de Circuito, puede seguir con el proceso de deportación de inmigrantes. Ese es el Estado de Derecho. En este momento, en los Estados Unidos, lo cantan una gran victoria jurídica para Donald Trump. Si lo vamos a ver únicamente desde el punto de vista jurídico, sí, Donald Trump tenía razón al usar la ley de enemigos extranjeros del siglo XIX, la puede usar, está vigente, es válida, no como le han dicho. Sí podía deportar esos inmigrantes porque el Estado de Derecho se lo permite. Y si recuerdan, no lo van a recordar, no se dedican a eso, yo lo tuve que repasar, el cuatrenio pasado Biden ganó un caso en esa misma línea, que quien brega con la inmigración es el ejecutivo, el presidente, y que los tribunales no tienen jurisdicción. Eso es un detalle bien importante que tenemos que evaluar, que esa decisión del Tribunal Supremo no me agrada mucho porque se está metiendo en algo que le corresponde al ejecutivo. ¿Qué sucede? Yo no sé, yo no creo que el ejecutivo pida una revisión de esa parte porque le favoreció, pero el Estado de Derecho está cambiando. Y termino diciéndole que el mundo cambió. Los aranceles están bajando, están desapareciendo, las alianzas mundiales están cambiando, organizaciones terroristas en el área de Israel, Líbano, Hamas, Gaza, todo eso están desapareciendo. Irán está a punto de una guerra con los Estados Unidos porque ya dijo que no iba a abandonar su programa de enriquecimiento de uranio, que eso no es otra cosa que crear una bomba nuclear. Y por ende, podríamos estar viendo Estados Unidos envuelto en una nueva guerra. La tuvo en el Mar Rojo con los Houthis para que dejaran pasar los barcos. Estuvo a punto de una guerra con China en el Canal de Panamá, donde también lo sacó. China, Rusia estaban dándole respaldo a los Houthis en contra de los Estados Unidos. O sea que el mundo está en guerra. Quiero que lo vean. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando sucedan todas estas cosas nos gocemos, porque Cristo está cerca. Así que no se preocupe, ocúpese, haga los ajustes, celebre, porque si realmente estamos diciendo que Cristo viene y estas son las señales de los últimos tiempos, la segunda venida del Señor está cerca y lo único que tenemos que hacer es diligentes, prudentes, mansos como corderos y astutos como serpientes, porque el Señor alabó al mayordomo injusto, no por ser injusto ni ser ladrón, sino por ser sagaz, por ser astuto. Seamos sagaces, seamos astutos, tengamos cuidado con lo que nos están vendiendo en los medios de comunicación y en los partidos políticos. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.